Muy buenas tardes, mi gente bonita. Yo soy su amiga Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Recuerda que este es el espacio de la inspiración y queremos que a través de las historias de hombres y mujeres que nos acompañan en este balcón, tú puedas encontrar tu cómo sí. Que si hoy te sientes derrotada o derrotado o que no está funcionando tu proyecto de vida, que no creas que es el producto final ni definitivo. Son parte del proceso del aprendizaje que tendrás que adquirir para realmente llegar a ese éxito, como hoy los hombres y mujeres que han estado aquí nos los han demostrado, diciéndote cómo sí se puede salir adelante. Y hoy no es la excepción, además de un gran amigo, un gran maestro en algún momento de mi vida. Estoy muy contenta de recibir al doctor Arnulfo Valdivia Machuca, que se ha distinguido por ser un excelente servidor público, representando dignamente a México también en el exterior, porque no un empresario, emprendedor y también guía de más mujeres y hombres que quieren salir adelante y mejorar su economía. Y hoy es coordinador de asuntos internacionales en el Estado de México. Mi querido amigo, muy buenas tardes, bienvenido a tu espacio. Qué gusto estar aquí contigo, Erika, y pues gracias también a quienes nos están viendo. Qué gusto, de verdad, y ya tenía rato que no nos veíamos. Así es, años diría yo. Como yo creo que por lo menos un par de años, pero me da muchísimo gusto estar aquí. Ay, a mí me da mucho más gusto tenerte aquí, porque me has acompañado en varias etapas y facetas de mi vida y también en los medios de comunicación. Entonces, para mí era necesario ya que estuvieras en Cómo sí. No, pues muchísimo gusto y gracias por abrir tu espacio. Además, un espacio muy bonito en donde además he visto varias amigas, amigos aquí entrevistados. Ya me estaba poniendo celoso a que no me invitaras. Sí, ya sé, por eso yo dije, es momento. Tenías que estar aquí para contarnos tu bella historia, mi querido amigo, porque eres un hombre de muchos retos, pero que también has enfrentado muchas batallas. Y algunas ganadas y muchas perdidas y más ganadas. Pues mira, yo digo, así que no llevo la cuenta, ¿no? De cuántas pierdes y cuántas ganas, porque finalmente la vida es eso, ¿no? La vida es una constante sucesión, ¿no? De logros y diría yo de aprendizajes. Es que realmente nos enseñan desde niños que cuando algo no sale bien es un error o es un problema o es un obstáculo. Y la realidad es que yo creo que desde ahí tendríamos que empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? de las nuevas generaciones, haciéndoles ver que pues digamos los obstáculos, los errores que cometes, porque además uno piensa que ya cuando llegas a una determinada edad, ¿no? Yo decía, o sea, tú piensas que ya yo tengo 55 y voy para 56 años de edad. Ay, te ves muy bien. No, pues muchas gracias. Pero la realidad es que todavía hoy sigo aprendiendo y todavía hoy sigo regándola y todavía hoy sigo cosas que incluso tú pensarías que son como obvias. Claro. Pues a veces que al mejor cazador dicen por ahí se le va la liebre. Así es. Y que caes en errores o cometes errores, pero yo creo que hay una gran diferencia entre cometer errores y digamos, autocastigarte permanentemente por el error, claro, o, digamos, entender que cometiste un error. Y algo muy importante, porque es que hoy te dicen, comete el error, aprende y sigue adelante. Para mí hay un paso anterior al ese aprende. Y es tomar responsabilidad por el error. Claro, exacto. O sea, cuando uno comete un error, cuando las cosas no van bien, cuando uno hace algo que no, o sea, o algo pasa que no esperabas. La reacción natural muchas veces es que fue por esto, o fue por aquello, o fue por ¿no? Justificando. Culpa de él, o culpa de ella. Y no es así. Tú tienes que tomar responsabilidad plena. Claro. O sea, esta vida no es, hay un contexto y hay una serie de circunstancias que rodean la vida. Claro. Pero la decisión que tú tomas frente a eso que pasa en la vida es tuya, claro. 100% tuya. Así es. Entonces, tú tienes que tomar responsabilidad de cada una de tus decisiones, las pequeñas, las grandes, Y solo entonces, cuando tú ya asumes responsabilidad de tus decisiones, entonces puedes pasar al aprendizaje. Porque si no, te la pasas culpando a los demás. O sea, el aprendizaje está mediado por decir, yo ya no voy a confiar en las personas. No es eso.
Claro. O sea, tú tienes que primero entender que cualquier situación que haya pasado en el contexto, tú tomaste una decisión y esa decisión la asumes al 100%. Y entonces viene el aprendizaje, ¿no? Definitivo. Así Porque si no, el aprendizaje está viciado de origen. Y como tú dices, basado en culpabilidades. Basado en culpa. Entonces, sin responsabilizarte de el origen de todo. Tienes resentimientos, tienes desconfianza, porque dices, no, es que yo no vuelvo a confiar en nadie. ¿Cuánta gente hay que le pasa algo? Ay, sí. Y dice, yo no vuelvo a confiar en nadie. No, pues a ver, entonces el primero que no debes de confiar es en ti mismo, porque la decisión la tomaste tú. Tú en primer lugar. Tú te metiste en esa situación, tú reaccionaste de una manera o de otra. Entonces, sí es importante, yo siempre creo que como te vaya en la vida, claro. e independientemente de qué se presente en la vida, el primer paso es tomar responsabilidad plena de esa vida. Totalmente. Y ya después entender pues, que todos cometemos errores, no verlos como un fracaso o como algo castigable. Así es. ¿No? Sí, y solo entonces viene un aprendizaje sano. No el aprendizaje de los errores, así nomás, así por sí solo, no es necesariamente sano. A veces es muy poco sano lo que aprendes porque lo interpretas desde un punto de vista de sin apropiarte de la decisión, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues sí, mi vida ha sido una sucesión, repito, de muchísimos errores. Yo diría muchos más errores. Tú dices que más aciertos que errores. Yo creo que muchos más errores que aciertos, pero también de poder ir construyendo a partir de esos errores nuevas trayectorias. Y fíjate que ahorita vamos a retomar toda esta construcción porque tuviste que haber destruido completo para reconstruir un nuevo Arnulfo con otras bases, con otra manera de ver justamente estos errores y convertirlos en un aprendizaje sano. Platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo eras de niño? ¿A qué jugabas? ¿Cómo era tu entorno familiar? Pues mira, yo crecí en un entorno familiar. Yo te podría decir, yo hoy digo muy bonito porque me fue muy bien, como, pues digo, yo fui privilegiado, sí, pero también un entorno familiar, digamos, partido, porque mi mami fue, pues estuvo pocos años con mi papá, pues estuvieron juntos, yo tuve papá pocos años, ¿no? Okay. O sea, yo crecí en un hogar, digo, tampoco es esto ninguna tragedia, y hoy menos es raro. Sí, por supuesto. O sea, yo crecí en el hogar de una madre soltera, ¿no? Siendo además el único varón, porque yo tengo una hermana menor. Después, o sea, es decir, yo tuve una primera infancia con mi papá, después estuvimos varios años solos, digamos, mi mamá, mi hermana y yo, y después mi mami volvió a tener una relación y pasamos varios años también con, digamos, nuestro padrastro, un ser humano a quien yo adoré también, pero con un montón de contradicciones y un montón de temas que ahora como adulto yo veo. Y después él también se fue. Entonces lo que pasó fue que yo tuve esta especie de infancia emocionalmente fragmentada con roles masculinos no necesariamente sólidos, no necesariamente fuertes, no necesariamente ni siquiera yo creo que en muchos sentidos positivos. Vuelvo a lo mismo, no me estoy victimizando, yo creo que es la realidad de mucha gente. Esa fue tu infancia. Pero esa fue mi infancia, ¿no? Tampoco puedes como esconder, decir, o disfrazarlo, maquillarlo, tal y cual es es lo que pasa siento. también, Erika, es eso. A ver, el primer paso hacia entender tu vida actual es reconciliarte con tu propia biografía. Si tú no estás reconciliado con tu propia biografía, o sea, si tú no, sin problema y claramente y así, como, digo, no es que yo me esté poniendo como ejemplo, pero es algo que he trabajado mucho. Entonces, si tú no puedes reconocer esto sin mayor problema, entonces ahí ya hay un problema. Ahí sí hay un severo problema. Ahí hay un severo problema, claro. Porque la narrativa, mira, tu vida depende de cómo te narres tú mismo tu vida. Entonces, si tu vida está narrada desde una historia falsa desde el principio, entonces tú vas a construir una vida, pues, con bases muy, muy endebles. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo fue mi infancia? Mi infancia fue privilegiada, fue muy feliz porque mi mami, yo hoy que tengo que sostener una casa, digo, mi propia casa, yo vivo solo, sí, exacto. Tengo una perrita nada más, pero yo digo, ¿cómo demonios le decía a mi mamá
para mantener una casa con 2 hijos, mamá soltera, sin apoyo del papá. O sea, ¿cómo le hacía? La verdad es que yo admiro muchísimo a las mujeres que son madres solteras porque yo soy fruto de eso. Entonces, a mí nunca me faltó nada, francamente, nunca me faltó nada. Y si algún día faltó, yo nunca me di cuenta. Sí, exacto. Tú vivías en tu mundo. Yo vivía en un mundo mamá. perfecto, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo también te puedo decir que fue emocionalmente una infancia fracturada, ¿no? Porque yo no tenía un referente, o sea, todos, o la mayor parte de mis amigos tenían papá, yo no. Claro. Y estoy hablando de que para un hombre, para un varón, es muy importante. No tener una figura masculina es complejo. Entonces, sí, o sea, yo creo que te puedo decir que fui muy privilegiado en algunas cosas y después hubo otros temas de vida que me generaron una forma de ser que ya, con los años, tuve que comprender y trabajar, ¿no? Tuve que comprender y trabajar, porque claro, yo tenía resentimiento contra mi papá, tenía resentimiento contra mi padrastro, tenía resentimiento contra mi mamá, pero eso yo no me di cuenta hasta los 30 y no sé cuántos años, ¿no? Claro, sí, y es que es más o menos la edad donde empieza a flotar todo lo que teníamos guardado de nuestras infancias. Así es, y entonces cuando tú tienes todos esos resentimientos, tu capacidad, o mejor dicho, tu incapacidad para relacionarte con el resto del mundo, si es con las mujeres, pues entonces si es pareja, si es esto, pues está mediado por el resentimiento hacia tu mamá. Si es con otros, si es ante tu masculinidad, entonces es un tema que está peleado con tu papá, porque le va a dar resentimiento a tu papá como figura masculina. Entonces, traes una serie de basura emocional, ¿no? Horrible. Que te impide desarrollar una personalidad, que te impide desarrollar una personalidad, te diría, pues plena, o sea, o ser plenamente feliz, o entender de dónde vienen tus contradicciones, de dónde viene tu tristeza, de dónde, o sea. Entonces todo eso lo tuve yo que ir entendiendo. Claro, al principio no tienes herramientas para entenderlo porque vuelvo a lo mismo. Vivimos en una sociedad y es una crítica plenamente constructiva, pero también una fuerte crítica a nuestro sistema educativo, ¿no? Ay, estoy a favor de ti. O sea, creamos grandes abogados, grandes biólogos, grandes químicos, grandes economistas, pero terribles seres humanos. Exacto. Porque no te dan las herramientas cuando te las deben de dar para tú entenderte como ser humano, ¿no? Entonces tienes grandes profesionistas que son seres humanos absolutamente rotos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, yo soy muy afortunado, por Dios que soy muy afortunado, de haberme dado cuenta y de haber podido trabajar. Y tampoco te estoy diciendo que hoy soy ¿no? De ya lo superé todo. Sí, o sea, que soy el ejemplo de una persona emocional o sana. Pues no, porque sigues trabajando a lo largo de la vida, pero me siento muy afortunado que en algún momento de mi vida, al enfrentarme conmigo mismo, tuve que ir encontrando herramientas que me permitieran atender eso, y creo que hoy por lo menos las tengo. No es que todo esté resuelto, pero al menos tengo más herramientas para atender lo que no está resuelto. Entonces, sí, mi infancia fue una infancia muy feliz en muchos sentidos. Creo que también fue una infancia compleja emocionalmente en muchos otros. Claro. Pero pues que finalmente me formó en lo que hoy soy. Exitoso o no, que también el éxito es bastante relativo. Y ahorita nos platicarás justamente de eso del éxito. El éxito es bastante relativo. Así es. Pero creo que por lo menos en una existencia que es actualmente generalmente en paz. Porque la felicidad no existe. La felicidad es una construcción. Lo que te genera felicidad es la paz, ¿no? Es la tranquilidad. Coincido completamente contigo con este tema de paz. Y de lo que tú mencionas también, habiendo en el contexto social en el que creciste como niño, no era fácil, Arnulfo, porque socialmente también había una carga muy pesada hacia una madre soltera. Claro. El tema del machismo y la crueldad hacia las infancias era también horrible, porque aunque había, según derechos humanos, no había una protección realmente hacia nuestras emociones como niños. Y yo creo que me puedo incluir dentro de la generación aunque
Hay unos años de No, diferencia. pues te digo como 20 años de diferencia. Imagínate, en tu niñez no había. O sea, en la mía ni el término de derechos humanos existía, María. O sea, no existía el tema. O sea, eran sociedades. Si hoy está tan difundido, seguimos siendo sociedades llenas de prejuicios y llenas de cosas, pues imagínate los años 70 que, digo, tampoco lo lamento, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que se han llevado a unos extremos absurdos, ¿no? Claro. Pero la realidad es que pues, eso que ni existía, ¿no? No existía. Por eso el proceso ahorita, muchos entendemos que es necesario tomar terapia, meditar, tener como una base espiritual importante, porque me decía un terapeuta, el proceso de sanación nunca se acaba, ese es todos los días. Todos estamos en ese proceso. ¿Quién quiere? Porque hay quien dirá, pues yo así me siento bien, ¿no? En ese momento de infancia, Arnulfo Valdivia de niño, en estos momentos donde había estos destellos de felicidad en el propio mundo que tú te pudiste haber creado de niño, ¿qué quería ser Arnulfo de grande? Fíjate que, a ver, yo siempre tuve como muchas, o sea, yo era un niño muy versátil, ¿no? Y sigo siendo una persona muy versátil, que hago un montón de cosas. Y eso tiene una gran ventaja, pero también tiene un gran problema, y ahorita te digo uno y otro. Yo, de niño, o sea, yo tocaba instrumentos, yo aprendía idiomas, yo, claro, me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho inventar cosas, entonces yo construía cosas, o sea, también yo creo que hubiera sido un excelente ingeniero. Y de hecho, bueno, he estudiado programación y eso, y me gusta, no sé hacer. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo construía cosas, o sea, yo armé una linterna de ¿ves esas cosas que hay como para bolear tus zapatos, no? Claro. ¿Inventaste una máquina de eso? No, inventé una linterna de un tubo de esos para bolear tus zapatos, o sea, en fin, hacía muchas cosas así, pintaba. Oye, me pintaba al óleo, tenía un profesor de pintura, en fin, hacía muchísimas cosas. Siempre me gustó mucho el arte, siempre leía muchísimo. Algo que sí mucha gente no lo cree porque piensan que yo, al haber sido siempre una especie como, teniendo trabajos que son de alto nivel de relacionamiento público, soy una persona muy extrovertida. Claro. Y no, yo no lo soy. Ay, ¿cómo crees? Yo lo soy en público, pero yo en privado soy una persona extremadamente introvertida. Y siempre lo fui, de niño siempre fui muy introvertido, yo prefería, como hasta la fecha, yo creo que estoy haciendo viejo, es que dicen que los niños y los viejos terminan siendo iguales, ¿no? Yo ya otra vez disfruto estar en mi casa, me cuesta muchísimo trabajo salir, como toda mi vida he trabajado en relacionamiento público estratégico, para mí es casi un trabajo. Entonces, cuando yo no estoy trabajando, prefiero ser muy retraído, porque siempre lo he sido. Era yo introvertido, me daban vergüenza hacer muchas cosas de chiquito, me daba pena. Entonces, siempre fui como muy autocontenido en mi forma de ser, pero siempre con muchísimas actividades y con muchísimos, gracias a Dios, talentos. O sea, Dios me regaló muchos talentos que los he explorado todos a lo largo de mi vida. Sí. Y pues de ahí he tratado de construir lo que hoy soy, ¿no? Que vuelva a lo mismo. Soy un ser absolutamente imperfecto, soy un ser absolutamente que me sigo construyendo todos los días, que he cometido muchos errores, que nunca lo he hecho en mala fe, eso sí, soy una persona de buena fe. Y que al final de cuentas, bueno, pues todos estos talentos hoy me hacen lo que soy, y eso que soy, pues no está tan mal, o sea, no me he ido tan mal en la vida. No, exacto, porque pues le has echado ganas, o sea, has querido salir adelante, y mira, sin pensarlo, todo esto, esta infancia que tuviste, que construiste en el arte, en la ciencia y todo, pues sin duda son muchas cosas que hoy como adulto ya están a otro nivel. Sí, o sea, yo hoy sigo haciendo temas tecnológicos, sigo haciendo temas, ahora estoy trabajando en gobierno, y yo lo dejo muy claro, para mí esto es un proyecto de un par de años. Claro. Es un proyecto de un par de años. Definitivo. No, lo hago con gusto por mi estado, porque ya lo estoy, yo ya soy hoy
soy coordinador de asuntos internacionales como lo fui hace 20 años, Así es. pero con otra conciencia totalmente. Claro. En aquellos tiempos yo quería construir una carrera pues pública y tal. Hoy no es lo que menos me interesa. Sí. Hoy lo estoy haciendo más por un tema de servicio. Me parece que alguien que ha sido embajador de México, que ha tenido ese gran privilegio Así es. y que le vuelven a dar la oportunidad de poner eso en práctica para la tierra que me ha dado todo, que es el Estado de México, Así es. pues tienes alguna responsabilidad moral de hacerlo. Y lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. No es un favor, no le estoy haciendo un favor a nadie. No, claro. Estoy haciéndolo con mucho cariño por un lugar que me ha dado mucho, por un espacio que me dio mucho y por regresar un poco de lo que yo he recibido a cambio. Pero bueno, dicho todo eso, te digo, tengo esta parte, pues que puedo ser servidor público, Así es. en que soy tecnólogo, que soy empresario, Así. que me gusta el arte, la música, soy director de cine también, ¿no? De fotografía. Soy o sea, fotógrafo y es la forma en que yo expreso mi dirección de cine, la expreso a través de la fotografía ¡Qué fija. maravilla! Entonces, pues como que tengo estas diferentes facetas que las disfruto, que me gusta mucho el deporte también, Ay, ¿no? excelente. Me gusta mucho el ejercicio. Ha habido también momentos en que emocionalmente no estoy bien y me pongo gordo, pero regreso otra vez Exacto. y me vuelvo a Disciplina. poner delgado, ¿no? Entonces, pues ahí voy, o sea, estoy viviendo, no soy diferente a mucha gente, es más, no soy diferente a nadie, que todos los días estamos viviendo nuestra vida como mejor podemos, ¿no? Y como yo mejor he podido es combinando todos estos distintos como talentos que la vida, Dios, el universo, como le quieras llamar, Claro. mis padres y mi entorno ciertamente me dieron, y te digo, vuelvo un poco a mi niñez, o sea, a mí nunca me faltó, si yo decía yo quiero estudiar guitarra, ahí estaban las clases de guitarra. Sí, no tenías carencias económicas. No tenía esas carencias, tampoco es que viviéramos en la opulencia. Mi papá biológico sí vivía en la opulencia, un hombre multimillonario. A mí hubo momentos de mi vida que me tocó algo de eso, la mayoría no. Claro. Mi familia nuclear, mi mami, después mi padrastro y después otra vez solos, siempre fuimos una familia de clase media, nunca sin grandes lujos, clase media alta yo diría, ¿no? Sí. Y ahí nos mantuvimos, a veces bien, a veces mal, a veces mejor, a veces con dinero, a veces sin dinero, pero ahí íbamos. Y eso, creo que hoy, como tú bien dices, es quien me hace quien soy. Sigo teniendo muchos intereses, mucha curiosidad intelectual, sigo teniendo muchas Qué bueno. ganas de construir cosas nuevas y esa, pues digamos, posibilidad de construir cosas nuevas, he tenido la fortuna que la he podido expresar en distintos espacios, ¿no? Y es una gran bendición. En gobierno, en la empresa, en lo artístico, en lo personal, y eso me entusiasma, me gusta. Platícanos, o sea, después de esta infancia, de cambio, primero mamá, luego ya no está papá, luego tengo otro papá, etcétera, viene una etapa importante que es la adolescencia y viene parte secundaria y prepa. ¿Cómo viviste esas etapas? ¿Te convertiste en un ser rebelde? No. ¿Cómo eras en esa etapa? ¿Cómo fue esa transición para ti? Fíjate que yo, mis años formativos, o sea, mi primaria la hice en una escuela militar. Ay, Dios mío. Pues yo desde sexto año de primaria estaba en una escuela militar. Sí. Lo cual me dio a mí una forma de ser, una disciplina. Yo no soy un tipo rebelde, yo no soy un tipo necesariamente, digamos, que desafíe la autoridad, no, yo siempre fui muy ordenado, muy obediente, muy disciplinado. Ajá. Digo, hay veces que me hubiera gustado ser un poco más rebelde. Claro. Sí, pues yo lo entiendo. Pero no lo hacía porque mi formación siempre fue muy cuadrada, ¿no? Muy militar, ¿no? Sí. Y entonces mi adolescencia yo no la viví de manera digamos, loca, no, yo tenía una adolescencia también ordenada, digamos, Okay. lo cual, digo, puede sonar bastante aburrido, pero no lo era, porque, Sí, no lo era, porque yo creo que ahí fue donde yo construí mucho de lo que después me permitió, así como muchos construyen su vida desde la rebeldía, ¿no? Sí, exacto. Y les va muy bien. Y no, Sí, exacto. Oye, ¿cómo? sí, no, y los grandes tecnólogos, y los grandes inventores, y los grandes escritores construyen su vida desde la rebeldía. Yo la construí desde la disciplina, desde la tranquilidad, y aún así, pues, repito, no considero que me haya ido mal. Creo que construí unas bases importantes que hoy me permiten, Claro.
pues, tener alguna profundidad en muchas de las cosas, porque yo seguía leyendo mucho, me fui a estudiar, me fui a los 15 años, me fui a vivir a Canadá, ¿no? Como estudiante de intercambio. Ajá. Viví allá, después regresé, estuve 2 años, después a los 18 me volví a Estados Unidos a estudiar. Sí. O sea, yo ya desde muy jovencito empecé a viajar y a moverme mucho, y esa fue mi forma, digamos, de, si quieres decir, de rebeldía, ¿no? Ajá, pero una rebeldía muy constructiva, ¿no? Sí, exacto. Y siempre siguiendo reglas. Yo siempre soy una persona que sigue reglas. Entonces, y no me arrepiento. Hay veces que hay que romper reglas para crear cosas nuevas. Y ¿no? reinventarte. Y reinventarte. Y eso también ha sido un reto de vida. O sea, hay veces que yo digo, a ver, aquí tengo que pensar diferente, tengo que salirme de esto porque, pues, bien se dice, ¿no? Si haces lo mismo todo el tiempo, siempre tienes los mismos resultados. Por supuesto. Cuando quieres crear, cuando quieres hacer algo nuevo, diferente, pues tienes que pensar de forma diferente. Claro. Y eso también ha sido un reto porque soy, sí, a veces medio cuadradón, pero también me ayuda mucho el hecho de que soy creativo. Sí, me encanta tu aceptación. Bueno, pues sí, soy medio cuadrado, pero... Sí, me ayuda a que soy creativo. Exacto, porque ¿No? si no fueras creativo Sí. y cuadrado, no, bueno, Así ahí es. te hubieras quedado estancado. Exacto. ¿Cuál es tu formación académica y por qué decides tomar cierta licenciatura y después hacer todos estos grados académicos que tú tienes? Pues mira, vuelvo a lo mismo. Yo creo que fue un tema de disciplina. Yo quería ser director de cine, pero mi padrastro, digamos, que era ingeniero, imagínate, Ay, madre de Dios. cuando yo le dije, y que además él le tenía como muchos celos a mi papá, y mi papá estaba precisamente en el mundo del espectáculo. Mi papá era promotor y productor artístico en Estados Unidos, entonces yo cuando le dije que quería ser director de cine, mi padrastro me dijo, eso ni se te ocurre. Ay, qué cruel. Vas a hacer, aquí tienes que hacer típico discurso, ¿no? De que aquí tiene que ser algo serio, ¿no? Tienes que ser... Sí, que te dé dinero, eso te va a matar de hambre. Exacto, te vas a morir de hambre. Hoy mis amigos directores tienen más dinero que yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. Exacto. Entonces, entonces, bueno, yo, como te digo, siempre fui como obediente. Entonces, pues dije, bueno, entonces, si no es por acá, pues es por acá. Entonces me metí a estudiar comercio internacional en el TEC de Monterrey. Digo, algo más, digamos, estándar que eso, ¿no? Bueno, sí. Pero lo disfruté, ¿no? Le encontré gusto dentro de eso. Después de eso, pues la verdad es que me llamaba mucho la atención el tema analítico, el tema académico. Y entonces... y debo decirte, y sé que tenemos poco tiempo antes del corte, pero un par de personas muy importantes en mi vida, mis jefes, mis guías, un día me dijeron, ¿sabes qué? Tú no tienes un apellido rimbombante. Yo ya trabajaba en gobierno del Estado de México. Ay, ¿cómo crees? Y me dijeron, tú nunca vas a salir adelante por apellido, tienes que salir adelante por mérito. Hijo. Y mi sugerencia es que no te quedes en la licenciatura, vete a estudiar una maestría. Yo creo que te dieron el mejor consejo. Y claro, por supuesto que me dieron el mejor consejo. Y entonces fue cuando a mí se me metió el gusanito de decir, bueno, si yo quiero seguir creciendo, tengo que seguirme preparando. Fue cuando solicité una beca en Cambridge. Oye. Me gané la beca de la Universidad de Cambridge. Me fui a hacer la maestría en economía política, en estudios para el desarrollo, en economía para el desarrollo, en Cambridge. Después me quedé a hacer el doctorado en economía política. Después de eso me surgió una oportunidad de hacer un postdoctorado y al mismo tiempo dar clase. Entonces ya empezaba yo a ganar dinero y me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Tulane, a Nueva Orleans. Hice un postdoctorado en estudios latinoamericanos y a la vez en integración latinoamericana, y ahí mismo daba yo clases. Y después me surgió la oportunidad de hacer un segundo postdoctorado en Florencia, en Italia, en el Instituto Universitario Europeo. Entonces hice mi segundo postdoctorado. Y ya de ahí pues ya me puse a trabajar. Te pusiste a trabajar y llegas como coordinador de asuntos internacionales. Es correcto. Obviamente hubo un previo antes de ser coordinador, pero... Pues ¿O no, fue así, llegué? prácticamente regresando. En ese momento el entonces gobernador, candidato Peña Nieto había ganado la gubernatura. Yo a él lo conocía de antes, de cuando él había estado en la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí. Aunque nunca habíamos realmente trabajado juntos, yo como venía regresando de los 2 postdoctorados y de todo esto, él ya tenía la idea de conformar un área de asuntos internacionales y me pidió que yo la conformara. ¿Cómo? Entonces yo, pues obviamente,
para mí en ese momento era algo interesante, era algo, un gran reto, ¿no? Claro. Me tuve que cortar el pelo porque llegué con el pelo hasta acá. Después, cuando estaba estudiando después del segundo postdoctorado en Florencia, fue cuando estudié cine en Florencia. ¡Ay, qué Entonces yo estaba disfrazado de director de cine con los pelos hasta acá. Es que para hacer hay que parecer. Hay que parecer. Entonces, pues ya regresé, me tuve que arreglar. Y empecé esa aventura que se llamó Coordinación de Asuntos Internacionales hace 20 años, ¿no? Ay, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y bueno, pues estuve ahí, se hizo lo que pues hoy es la Coordinación de Asuntos Internacionales. Exacto. Y que bueno, pues evidentemente, repito, con toda generosidad, la maestra Delfina Gómez, nuestra gobernadora, me pidió tomar esta área de nueva cuenta, y te repito, yo no tengo ningún interés político en hacerlo, es un tema técnico que me parece que estamos en un momento maravilloso de poder relanzar o lanzar en otros ámbitos al Estado de México en el ámbito internacional. Y pues eso pasó, así pasó, y pues ya, así fue como llegué a esto. Y digamos, paralelamente, ¿no? Sí. Yo siempre seguí con esa inquietud de formar empresa, de crear nuevas cosas, de entrar a los temas tecnológicos, de todo, que pues años después lo hice, ¿no? Porque llegaste a los cuernos de la luna, Arnulfo. Después de terminar como coordinador de asuntos internacionales, bueno, esa administración, se viene la oportunidad y te vas como embajador a Colombia. Primero me fui de director, presidente del Instituto de los Mexicanos en el exterior, de la Cancillería Federal. Sí. Bueno, la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuve ahí un tiempo y después de ahí fue que me fui de embajador a Colombia. Y en ese proceso es cuando tú pruebas el éxito que todos creemos que es el éxito, donde hay reconocimiento, hay prestigio, hay dinero, hay mujeres o mujer, lo que tú quieras, pero todo en la máxima expresión. Pero de ahí viene una picada para Arnulfo. Y es donde creo que con lo que iniciamos justamente esta conversación, empieza toda la construcción de ti como ser humano y tener que tocar la base desde tu infancia para volverte a construir. Platícanos un poco de eso. Pues totalmente, Erika. A ver, ¿qué pasa? Yo, evidentemente, digamos, ese personaje, porque, te repito, a ver, ¿cómo llegas a ser quien eres? Como tú llegas a ser quien eres, parte de la narrativa que tú te haces sobre ti mismo, ¿no? Entonces tú te creas un personaje, tú dices, Arnulfo Valdivia es esto, es esto, es esto, es esto, que le llaman identidad, ¿no? Sí. Entonces tú te creas tu propia identidad a partir de una narrativa que tú mismo te has conformado, a partir de todo lo que te ha pasado en la vida, y entonces esa narrativa tú la construyes ese personaje, entonces ese personaje empieza a operar en el mundo, ¿no? Ese personaje, en mi caso, cuando yo llegué a ser embajador, pues no le puedo reprochar nada, porque ese personaje me llevó a ser embajador. Sí, exacto. O sea, no era un personaje tan tonto, no era un personaje tan hueco, ¿no? Era un personaje que tenía era una narrativa que yo me había conformado de mí mismo, pues que tenía cierta esencia y tenía cierta consistencia, al grado que dentro del entorno en el que yo operaba, me permitió tener éxito. Sí, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de éxito? Y eso es lo que es importante. Sí, que me gustaría que le aclaras eso. Ese éxito es el éxito. El éxito depende del personaje. El personaje valora ciertas cosas, ¿no? Así es. Y entonces, cuando ese personaje alcanza esas cosas, o por lo menos la mayoría de ellas, entonces ese personaje considera que tuvo éxito en la vida, ¿no? Sí. Hoy, muchas de estas cosas están construidas por las redes sociales y por los medios de comunicación. Claro. ¿No? Entonces, lo que es éxito te lo dicta la sociedad. Entonces, tener éxito es eso. Tener éxito es tener muchísimo dinero, estar trepado, ir a eventos muy bonitos, viajar mucho, tener un yate, tener, ¿no? Hay quien dice el éxito es tener una familia, hay quien dice tener éxito es tener mil novias, ¿no? Y entonces tú, ese personaje tiene ciertos parámetros de éxito.
Claro. Entonces, cuando tú lo sabes, entonces tú haces todo lo que ese personaje hace todo lo que tiene que hacer en la vida para por lo menos cumplir algunos de esos parámetros y entonces decir, yo tengo éxito. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando tú te das cuenta que ya cumpliste la mayoría, o en mi caso prácticamente todos, los parámetros. Yo ya los cumplí todos. A ver, yo ya tengo 2 postdoctorados, soy un graduado de Cambridge, soy embajador a los 40 años, en un país maravilloso, no me falta dinero, ya tengo el éxito. Sí, está bien, tienes el éxito que ese personaje pensaba que era el éxito. ¿Y sabes qué pasa? Que hay un día que te levantas y dices, ok, ya estoy aquí, ¿cómo me siento? ¡Ay, qué fuerte! Y me sentía igualmente vacío. Ay, no, eso es terrible. Porque esa vaciedad, híjole. Y mira, Gabriel García Márquez lo dijo en algún momento, cuando Gabriel García Márquez se gana el premio Nobel en 1982, una reportera de hecho, lo entrevista y le dice, oiga, ¿qué se siente estar en la cima? ¿No? Y García Márquez se voltea y le dice, ¿sabe qué? En la cima no hay nada. Ay, qué feo. ¿Tú cómo? Y yo te puedo decir que eso es lo que se siente cuando tú has puesto como el estándar del éxito cosas externas, cosas frívolas, cosas que te han dicho que son el éxito, y que cuando tú las alcanzas y dices, pues ahora sí ya estoy aquí en la cima, ¿no? Sí, con quién las comparto. Deja de eso, en la cima estás sola, porque lo que está solo es tu interior, tú estás solo, y estás vacío, y estás hueco. Ay, Dios mío. Y entonces dices, yo he tenido años, he trabajado años y he hecho todo lo que he tenido que hacer, todos los sacrificios que he tenido que hacer para llegar a esto, y me doy cuenta que ya llegué y que aquí no hay nada. Por supuesto. Estoy solo, estoy vacío, estoy hueco y me sigo sintiendo mal. Ay, Dios mío. Y me sigo sintiendo frustrado, me sigo sintiendo resentido y sigo triste. Entonces, a mí se me junta eso además con un tema del corazón. Ay, Dios mío. O sea, se me juntó con que me descubrieron. Yo no estaba enfermo estaba enfermo de muchas cosas porque un marrano de este tamaño. Alcohólico, porque yo, como embajador, había veces que me tomaba en un cóctel mi primera copa de vino a las 11 de la mañana, ¿no? Claro. Y la última a las 2 de la mañana del siguiente día. Tenía síndrome metabólico, o sea, síndrome metabólico, para quien no sabe qué es prediabetes, hipertensión, pre-gota, era una bomba de tiempo, estaba por morirme. Y encima me descubren que yo tengo un tema de nacimiento, de una arteria enredada en la tráquea, que si yo no me operaba, urgentemente me iba a morir. Ay, no. O sea, me iba a autoasfixiar. Entonces, todo eso se me junta. Yo en Colombia estaba saliendo con una persona que también pues digo, gracias a Dios, yo si la veo, le pongo, la bendiga. No, que Dios le hago le hago una fiesta si la veo y le doy un abrazo. Ay, porque también ella, así yo tenía el corazón roto por dentro y ella me rompió el corazón emocional porque un día decidió irse con otra persona y se casó con esa persona. Entonces, a mí se me viene todo eso encima. Y me doy cuenta que mi éxito, pues valía para nada, ¿no? Pues sí. Mi éxito valía para nada. Salgo, o sea, me pongo primero a cuidarme el tema de ya no tomar, de ya no esto, de ya no lo otro. Me empiezo después viene la operación, que es una operación a corazón abierto, con un riesgo altísimo de morirme. O sea, yo vi la muerte en los ojos, a los ojos, y sin novia, engañado, recién operado, ya no estaba tu familia, bueno, mamá. Fue mi mami y mi hermana, fueron ahí 3, 4 meses, que ya no podían estar más porque tenían que regresarse a México a trabajar. Entonces, de repente, ahí sí es cuando te encuentras, pues, entendiendo que tu éxito, pues no sirvió de nada, ¿no? Claro. Y que el precio que has pagado para tu éxito es altísimo, que al final, ¿no? Y entonces es cuando yo hago una introspección, y entonces empiezo a entender que hay varios
hay varias facetas, hay varios niveles, hay varios expresiones del ser humano y por lo tanto hay varias expresiones del éxito. Por supuesto. Si tú no tienes un cuerpo físico sano, te vas a morir. Y ya no eres exitoso. No, pues ya no hay éxito, ¿no? No, ¿dónde? Si tú no tienes un espacio emocional sano, vives un infierno. Así es. Porque dependes de emociones que no controlas. Si tú no tienes un espacio espiritual sano, entonces tú no tienes propósito de vida. Así es. Y tú no tienes sentido de trascendencia. Entonces, ahí fue, a ver, pues es que esto hay que trabajarlo ¿ya? desde los 3 espacios, ¿no? Por supuesto. O sea, el espacio físico, el espacio emocional y el espacio espiritual. Así es. Entonces, cuando yo me pongo a hacer ejercicio, me pongo a adelgazar, me pongo a comer sano, aprendo cómo comer sano, me meto a entender por qué yo tenía tanto resentimiento, tanta tristeza, tantas emociones cruzadas. Es cuando descubro que pues yo tenía muchos vacíos por mi mamá, por mi papá, por mi esto, por mi ¿no? Por mi padrastro, por mi niñez, por mi ¿no? Y después el tema espiritual, pues yo me entero por primera vez en mi vida que hacerle así en la noche y decir, Dios, bueno, Padre, eso que estás en el cielo, y acostarme, no sirve de nada. Claro. Si tú no realmente entiendes qué es la trascendencia espiritual del ser, ¿no? Sí. Y entonces me meto a hacer mucho ejercicio, me metí con psicólogos, con psiquiatras, con maestros, con coaches, todos te dan algo, no es que uno tenga todas las opciones. Hay algunos que me dieron mucho más que otros. Claro. Y después es cuando me meto a estudiar budismo, es cuando yo empiezo a hacer curso de milagros, regreso a mi cristianismo consciente, no un cristianismo ciego, en el que me dijeran qué dice Dios, sino yo a entender qué dice, ¿no? Claro. Desde el cristianismo es cuando me meto a Kabbalah, a entender también otro aspecto maravilloso digamos, de la espiritualidad judaica. Y es cuando yo hago un cambio de vida total, y entonces es cuando también el cielo. es cuando digo, a ver, lo que yo hoy estoy haciendo, porque yo soy embajador y esto y lo otro, y señor embajador por aquí, y señor embajador por allá, y lo que yo había construido como mi éxito, ya no me es suficiente. Ya no me llena. Te quedó chiquito y ahora después de... Pues me quedó, no sé si chiquito o grande, se disoció de mí. Ese personaje que buscaba ese éxito, un día yo ya no me identificaba con ese personaje. Ay, y lo que ese personaje había construido, lo que ese personaje había hecho en la vida, lo admiro, lo agradezco, lo valoro, pero ya no me llenaba. Y entonces es cuando yo tengo que construirme una nueva narrativa de quién soy, de qué hago, de hacia dónde voy, de qué quiero en la vida y de cuál es mi nuevo significado del éxito. ¡Ay, qué hermoso! Y es cuando, entonces, pues, tienes que reconstruir todo. Todo, pero todo. hoy te veo un hombre en paz, un hombre tranquilo, un hombre estable, alegre, que disfruta los momentos. Como tú dices, la felicidad no existe, esa se va construyendo en el día a día y dependiendo de lo que tú quieras y donde quieras ponerla también. Pues mira, la felicidad es algo que se confunde mucho. O sea, la gente confunde felicidad con euforia. Sí. ¿No? Entonces, cuando todo te sale bien en el día, y tú dices, ¡ay, qué día tan maravilloso!, ¿no? Lo que tú tienes es euforia, sí, que te dura unos segundos, por un día en lo que todo lo externo salió bien. Así es, tienes razón. ¿No? O como del viaje. Sí. Es más, ¿qué dicen? Lo del destino no es el punto de felicidad, es todo el proceso de recorrido que existe. Entonces, cuando tú entiendes que hay una diferencia grande entre la euforia, que se confunde con felicidad, y la paz, que es así, te genera tranquilidad y por lo tanto es lo que más se le acerca a la felicidad. Cuando tú estás en paz, y esa es interna, eso no tiene nada en lo afuera tiene que salir bien
para que tú estés en paz. Quien toma la decisión consciente de estar en paz eres tú, frente a situaciones que pueden ser sumamente adversas. Que digas, Dios mío. ¿No? Así Pero es. pero que tú dices, bueno, listo, yo elijo estar tranquilo, entender que esto no es lo óptimo, entender que esto no está bien. Claro. Pero entonces ahora, que yo te lo estoy diciendo, no quiere decir que yo el 100% del tiempo lo logre. Sí, es que cada día es diferente. Claro, ahora, que lo logro el 90% del tiempo, sí. Que antes lo lograba el 1% del tiempo, también es cierto. Entonces, hoy, todo este cambio lo que hace es que en vez de que yo sea una persona que está el 99% del tiempo alterado, triste, preocupado, angustiado, ¿no? Sin paz, digamos, Sí. pues hoy soy una persona que a lo mejor el 10% en vez del 99% del tiempo Y se invirtió completamente. se invierte, y entonces tú tienes otra calidad de vida, porque tú puedes entender la vida desde un espacio absolutamente diferente, ¿no? Y por ejemplo, por eso te digo, hoy, si a mí hoy, aquí saliendo de esta entrevista, por lo que dije en la entrevista, salgo ahí, me dice, no, ya usted fue a decir ahí un montón de imprudencias, entonces lo voy a correr del trabajo por imprudente. O sea, yo voy a decir, bueno, gracias, Dios me los bendiga, ¿no? Sí, porque... Que para mí antes hubiera sido... No, bueno, el mundo se te viene porque encima. me definía. Sí, exacto. ¿No? Así es. Ser coordinador de asuntos internacionales me definía y me daba identidad, y si yo no tenía eso, entonces yo no era nadie. Hoy yo soy quien soy, y el cargo que tengo, ¿no? Así Es lo que hago, pero no es lo que soy. Esa es una diferencia que le tiene que quedar clarísima a las personas. Una cosa es lo que tú hagas y otra es lo que tú eres en esencia. Y ahorita que no puede cambiar. usé el ejemplo del trabajo, pero es lo mismo. Si yo ahorita, Dios no lo quiera, o sea, salgo y mi coche está chocado o se robaron el coche, bueno, digo, a ver, o sea, qué mala pata, ¿no? Sí, o sea, no me va a dar felicidad, tampoco me quiero ir a ese extremo. Hoy de alegría, ay, que bueno, me robaron el Pero es coche. que a mí no, o sea, el tenerlo o no tenerlo hoy ya no me define. O sea, digo, bueno, pues digo, iré, ¿no? Le diré al seguro que me lo robaron, me estaré 2 meses sin coche. Así es. Y si me subo a un taxi, mira, yo, a ver, así, coordinador de asuntos internacionales y embajador y todo. Yo hoy voy a Ciudad de México, hay veces que cuando hay mucho tráfico, Sí. pues agarro el tren y me muevo en metro, y si puedo, me viene bien agarrar un Uber, agarro un Uber, y si no, me voy caminando. Exacto. Y si yo llego al evento más sofisticado del mundo, Sí, el más nice del mundo. en taxi rosa en la Ciudad de México, a la embajada de Emiratos Árabes, y llego en un taxi rosa ahí, cuando todos llegan en un Mercedes con placas diplomáticas, Claro. a mí no me interesa. Porque eso no me define, y yo entiendo que eso no es mi significado de éxito hoy, no es mi significado de paz, no es mi significado de tranquilidad, y creo que eso ya de entrada es una bendición. O sea, tú poder estar en paz en medio de una tormenta es un regalo divino. Totalmente. Un regalo de Dios. Así es. Porque no hay nada que se compare con la paz. Y Totalmente. eso es, y por eso yo siempre digo, la felicidad no existe. Lo más cercano a la felicidad es la paz. Y busquen exactamente su paz. Y que pueden hacer todo lo que quieran, pero no los puede definir, no les puede quitar esa tranquilidad de todo este proceso tan maravilloso que nos acabas de contar, Arnulfo, porque hoy lo platicas y pensarían fue muy rápido, en 2 o 3 días. No. Fueron cuestiones de meses y han sido años quizá de trabajo. Y de muchas, o sea, a mí me daba vergüenza muchas cosas. Yo decía, ¿cómo es posible? Porque esta es una historia que he contado varias veces y no me da pena, pero en ese tiempo me daba pena, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo es posible que fui embajador, que fui esto, que fui lo otro, que soy graduado de Cambridge y hoy no tengo para comer? Cuando decidí ser empresario y cambiar mi identidad de un asalariado público, que era lo que era, aunque fuera embajador, pues era asalariado público, ¿no? Sí, De un buen nivel, pero asalariado claro. público. Y cuando yo decidí cambiar mi identidad de ser un asalariado público a ser un emprendedor, empresario, que tenía que generar mis propios ingresos,
tuve que aprender cómo hacerlo, porque yo no sabía cómo. Exactamente. Yo no sabía vender, yo no sabía cobrar, yo no sabía distinguir entre la gente que te quiere engañar y la gente que está auténticamente ayudándote. Por supuesto. Eso me generó que yo mismo, en muchas ocasiones, generara situaciones en donde yo no podía pagar y la persona pensaba que yo era el de mala fe, pero yo no entendían que a mí no me habían pagado, o sea, porque yo no sabía. Sí, no tenías ni esa experiencia, tu Yo experiencia no, era otra. Mi experiencia era otra. Yo no sabía cómo funcionaba la empresa. Y entonces, hubo muchos momentos en los que yo, en ese periodo, después de haber sido este gran exitoso, ¿no? Claro. Ese personaje tan exitoso, era un fracasado desde el punto de vista, digamos, de que pues no había alcanzado, no funcionaba, ese nuevo personaje no funcionaba y los objetivos de ese personaje no se cumplían. Y entonces hubo momentos en que, hubo días en que después de haber sido el señor embajador y el señor no sé qué demonios y el doctor, no tenía para comer. ¿Cómo crees? No tenía para comer. Y no tenía para comer y me daba vergüenza no tener para comer. Y me daba vergüenza y a pesar de tener tantos amigos que a lo mejor les podía yo haber explicado la situación y me hubieran prestado dinero, me daba vergüenza hasta que llegó un momento en que yo ya no pude más y tuve que pasar la vergüenza de pedir dinero y después tuve que entender que había que pagar ese dinero. Y entonces es cuando empiezas a tomar responsabilidad y cuando empiezas a aprender ese otro mundo en el que estás incursionando y que no es, repito, no es porque uno sea malintencionado, digo yo, no, es porque uno no sabe y uno la riega y así es como vas a aprender, ese nuevo personaje va aprendiendo y se va construyendo. Y entonces, pues ahí sí, tienes probablemente otros parámetros de éxito. Definitivamente. Y entonces, totalmente. Entonces vas buscando la forma de irlos alcanzando y te repito, son parámetros que son muy diferentes, ¿no? Sí. Son muy diferentes, o sea... Es que son los extremos de... Me gusta tener dinero, sí me gusta tener dinero, sí, pero no es... Pero hoy, antes era el dinero para ver en qué cosa más cara y más ostentosa y más visible para llenar mis vacíos emocionales, yo compraba. Hoy quiero tener más dinero para darlo más, por ejemplo, para ayudar más. Claro, y seguir generando fuentes de empleo. Y generar empleo y generar nuevos productos desde mis empresas y de generar esto y generar lo otro. Antes quería estar en el gobierno, quería estar en un puesto público porque el reflector, el reconocimiento, la fama, oiga, usted qué buen coordinador es, me llenaba todos mis vacíos, todas mis carencias emocionales y de afectos y que yo no había tenido de niño, de mis papás, de todo este mundo. Y hoy, pues mi gran satisfacción es poder... O sea, si hoy me dicen, usted es el peor del mundo, yo digo, no, pues no creo que sea el peor del mundo. Hay peores que yo. Hay peores que yo, y estoy tratando lo mejor que puedo, y lo estoy haciendo por aportar mi experiencia a un espacio que me parece que es fundamental para muchísimos millones de personas. Por supuesto. Y así te puedo seguir dando ejemplos, ¿no? De todo tu crecimiento y proceso de aprendizaje que has tenido. De por qué hoy veo la vida desde una barrera diferente, ¿no? Claro. Y por qué cuando bajo al ruedo trato de actuarla y de vivirla de una manera absolutamente diferente. Y por eso te digo, hoy, pues no te digo que lo exterior o lo externo no me interesa o no me importa o no me afecta, porque es que me afecta, claro. Pero volviendo a lo que decíamos al principio, Erika, la decisión de cómo reacciono ante eso es diferente. Totalmente. Y la responsabilidad que yo tomo ante mi reacción frente al mundo es diferente, ¿no? O sea, yo ya hoy digo, bueno, pues esto está pasando, ¿cómo reacciono? Pues reacciono así, y eso ya no es de tirar culpas, de ver cómo me voy a vengar, de ver cómo... No, es decir, a ver, si estoy aquí, debe haber sido una serie de decisiones que no fueron las mejores, lo que afuera, por eso están pasando todas esas cosas, porque yo debo haber generado gran parte de esto que está pasando. ¿De qué responsabilidad? ¿No?
Y entonces, ¿cómo empiezo a tomar decisiones diferentes para que eso que está afuera empiece a ser diferente? Y asumo también la responsabilidad emocional de eso. O sea, no me autocastigo, que soy un imbécil que no sabe. No, digo, a ver, me equivoqué, no sabía. Es humano. Es humano, trato de resolverlo lo mejor posible y trato de hacerlo diferente. Y creo que ahí es donde radica un poco pues este nuevo personaje que he construido, que no es infalible, que yo creo que tampoco, y te lo digo abiertamente, no he alcanzado el nuevo éxito, porque el nuevo éxito tiene metas muy altas, ¿no? Y el tema espiritual tiene metas muy altas, el tema emocional tiene metas que son muy altas cuando realmente quieres verlas de un espacio diferente. Pues el tema físico tiene metas muy altas, ya te ves haciendo más viejo y te da más flojera ir al gimnasio, ¿no? Y te cuesta más trabajo bajar la panza y todo. Y te comes algo y se queda más tiempo guardado. Entonces claro, las nuevas metas pues, son también diferentes, son difíciles. Por supuesto. Pero también no me autoflagelo porque pues son metas también más importantes, más trascendentales, más relevantes, y te podría decir que llenan más que las metas frívolas, plásticas, vacías, ¿no? Por supuesto. Y que pueden llegar a tu vida nuevamente estas cosas materiales porque también lo trabajas y todo, pero ya no es lo que tú bien decías, ya no es lo que te define, son parte de los accesorios y los juguetes. Esa es de otra conciencia, o sea, tampoco estoy diciendo que porque eres muy espiritual, y hay gente que se confunde con eso, ¿eh? Sí, también. Porque eres muy espiritual, entonces tienes que ser miserable económicamente. Ay, sí, no. O porque eres multimillonario, entonces necesariamente eres una mala persona porque algo malo has de haber hecho para... No. O sea, en la parte material, cuando yo te hablaba del cuerpo, también te hablo de la parte material del mundo, no solo es el cuerpo, claro. Es lo que te rodea materialmente. Y nadie hemos venido aquí a buscar vivir de una manera miserable, sufrir, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, también hay que construir esa parte, pero por supuesto desde una conciencia espiritual y emocional diferente. O sea, no es voy a tener todo lo que quiero a costa de quien sea, ¿no? Eso es frívolo, eso sí es frívolo. No, eso es hasta criminal. Y no tiene una base donde es que la espiritualidad viene acompañada de muchos valores, Arnulfo. Claro. Es decir, yo no puedo obtener algo a costa de ponerle pie a alguien. No, a ver, yo voy a generar algo para que esto que genero le pueda beneficiar a alguien y se viene de regreso. Claro. Porque creo que en esta divinidad, el Dios o el ser superior en el que crean, no nos quiere ver exactamente ni pobres, ni miserables, ni en el sufrimiento. Pero a veces tenemos que pasar por este tipo de procesos para entenderlo y tener esa riqueza acompañada de cierta sabiduría también. Necesariamente, o sea, la vida es eso. A ver, esta ya no es un sentido más trascendental. Este mundo es una universidad de tu alma. Tu alma viene aquí a aprender, viene aquí a equivocarse, viene aquí a regarla. Y esos procesos que los crees tú, hay unos que tú no creas y de todos modos sufres. Cuando un ser querido se muere. Bueno, pues ese no es algo que tú creaste, esa persona. Lo que controlas. Pero siempre vas a tener situaciones externas ante las que tú tienes que saber, no sé si saber, pero ante las que tú tienes que reaccionar y accionar, ¿no? A los que tú decides cómo reaccionas. Entonces, cuando tú estás en un muy bajo nivel de conciencia, la reacción ante esas situaciones externas negativas, adversas, tiende a ser una reacción muy básica. Tiende a ser una reacción de rabia, de esto, de venganza, de esto, de tristeza extrema, de que me voy a suicidar, ¿no? Exacto. Cuando poquito a poquito vas elevando tu nivel de conciencia en un tema, tu reacción empieza a ser muchísimo más equilibrada, empieza a ser muchísimo más sabia, más sana. ¿Y qué crees? Viene la otra cosa que no sabes manejar. Una vez que tú ya sabes manejar una, viene otra que no sabes manejar. Y eso es la vida. Estamos aquí. Si nosotros no tuviéramos esos retos, entonces ya no estaríamos aquí. Seríamos seres iluminados, que ya ni siquiera estaríamos incorporados, es decir, ya ni siquiera tendríamos un cuerpo material y estaríamos elevados en otra dimensión
Pero como no somos todavía eso, por eso es que estamos aquí, para aprender todo eso. Y sigamos aprendiendo de tu historia, mi querido Arnulfo. De verdad te agradezco que hayas abierto tu corazón y compartirnos parte de tu proceso que no fue fácil y que a veces no es fácil hablarlo, pero hoy yo sé que le puede tocar el corazón a alguien que esté pasando por alguna situación que sienta que no, pero venimos a aprender y en el momento que tú te cierras al aprendizaje por edad, por lo que tú quieras, me lo sé todo, ahí la vida te pone en el suelo y está bien. Totalmente, ¿no? No, totalmente. Y mira, yo sí puedo hablar de estos porque francamente tampoco es que ya sea un tema que yo me moleste, me lastime, no, son temas que con todo gusto comparto porque, digamos, mi vida no es perfecta y tú podrías decir, bueno, cuate, ¿qué sufre, no? O sea, ¿por qué podría sufrir cuando, a ver, tiene un trabajo, además muy honroso, digamos, no es cualquier trabajo, es un trabajo de muy alto calibre, cuando es empresario, cuando se graduó de no sé cuántas universidades extranjeras, cuando fue embajador, cuando lo conoce mucha gente, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto, y le podría seguir sumando cosas para pensar que mi vida es perfecta. Y lo que es perfecto es el momento de mi vida. Todo lo demás son papeles en la pared, son cargos, son estos, son lo otros. Lo que es perfecto es el momento que estás viviendo en tu vida para que entonces utilices todas esas herramientas que todas estas cosas te hayan dado. Vuelvo a lo mismo y con esto concluyo, para estar en paz. Totalmente. Redondeo. Hoy, mi sentido de éxito es ser un ser con una conciencia y un alma que pueda vivir en paz. Mi querido Arnulfo, pues, ¿qué crees? Te tenemos un regalo. Ah, caray. Fíjate que del cielo nos mandan un pase de 30 segundos para atraer una energía, ya sea un ser o todo. Pero a mí me gustaría que, pues, hoy traigo a este espacio a ese niño Arnulfo, que en su momento estuvo lastimado. ¿Qué le dirías hoy tú? No, a ver, yo lo que le diría es que comprendo perfectamente bien por qué estaba lastimado hoy, que lamento no haberlo entendido antes, porque a lo mejor le hubiera yo ahorrado muchísimas desavenencias, pero que también le agradezco lo que él vivió, porque en gran medida lo que él vivió es mi pauta para entender lo que yo hoy tengo que corregir. Ay, muchísimas gracias, Arnulfo. Y vamos a hacer un juego de palabras ahora muy rápido. Venga. Te voy a decir una palabra y lo primero que te venga a la cabeza será lo que tú me contestes. Muy bien, venga de ahí. Amor. Necesario. Libertad. La paz del ser. Dios. El máximo creador de todo lo que tenemos. Reggaetón. Algunas me gustan. Y si te gusta el reggaetón, dale. Sí. No es cierto. Fútbol. Me encanta. ¿Cuál es tu equipo favorito? Bueno, Toluca. Ay, si no, ya te íbamos a sacar. Los Diablos Rojos, esa ni es pregunta. Coordinación de Asuntos Internacionales. Un hermoso reto. Pues eso ha sido todo, mi querido Arnulfo Valdivia, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México, empresario y sobre todo un gran ser humano. Un ser humano que se ha construido, que vale la pena que sigan sus redes sociales, su historia y que compartas esta entrevista, porque seguramente a alguien le va a llegar este mensaje. Amigo, ¿algún mensaje que quieras dar para terminar a nuestra audiencia? Simplemente digo, no importa en qué momento, no importa lo que estés viviendo hoy, es eso que estás viviendo, lo que sea, es tu mejor oportunidad para entender qué tendrías que hacer para vivirlo diferente si es que te lastima, o para que no dejes de vivirlo si es que te tranquiliza. Exactamente. Y con Lo eso que estás viviendo es perfecto. ¿Cómo reaccionas ante eso? Es tu responsabilidad. Y piénsalo muy bien antes de actuar, de hacer cosas.
su paz es lo más importante. Esto fue Como Sí, cuéntame tu historia. Gracias a todos por haber seguido esta transmisión. Agradezco a Café Bombón por permitirnos llevar a cabo completamente en vivo esta entrevista. Visiten este lugar, es hermoso. Café Bombón, sucursal Aldama. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Recuerden que somos la comunidad más grande de la inspiración.